Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Les habla su amigo Vanete. En este nuevo episodio les traigo la guía acerca de Batalla Gloriosa. Bueno, en sí no es una guía, sino un análisis genérico al evento, donde analizo los puntos buenos y los puntos malos del evento a nivel general, y como siempre doy mi opinión con la perspectiva de todos los tipos de jugadores que hay en el juego. Sumado a esto, daré una conclusión final, un veredicto final, donde diré si Batalla Gloriosa es un evento mejor o peor de todos los eventos que hay entre servidores. Bueno, sin más floro, comenzamos. En Batalla Gloriosa es un evento que aparece una o dos veces por año, si mal no me equivoco, donde las pérdidas de las tropas son reales. Sumado a eso, también hay gasto de recursos y aceleradores para curar, por lo que implica que este evento también hay méritos y piezas de valentía y piezas de combate. Como recompensas básicas tenemos la que se llama Sello Glorioso, el cual si hacemos puntos de contribución obtendremos recompensas únicas, las cuales son la medalla de tropa universal S. Para aquellos jugadores que están recién iniciando es una excelente ayuda, ya que les permitirá maximizar sus apariencias de tropa S. Recomiendo priorizar las tropas S de su primera línea, luego de su segunda línea, y después maxear todas con el propósito de obtener más tamaño de incursión. Si en caso te planteas hacer un rally player para eventos como KVK, asedio de Ciudad Campeona, conquista de alianza, y en cualquier invasión, si ocupas hacer rally a un enemigo, tienes que tener el mayor tamaño de incursión posible. También esta recompensa que te permite girar en la ruleta de sorteo glorioso, la cual puedes elegir entre el comandante Darius, que te servirá mucho para aumentar el índice de combate y las pasivas de este evento de Batalla Gloriosa. En otro video haré una guía acerca de dicho comandante. También puedes elegir entre las apariencias de tropas, que puedes obtener AS o SS. Si estás comenzando en el juego, te recomiendo esta ruleta, ya que te permitirá avanzar mucho más rápido y maximizar las apariencias de tropa A y S, porque ya al tener maxiadas las tropas A y S, esta ruleta no te convendrá, porque obtendrás las medallas pero no te servirá de nada. Sé que están en los premios las apariencias SS, pero tienes el mayor chance de perder en la ruleta, porque las apariencias SS salen muy poco. También puedes elegir la ruleta para aumentar la bendición del dragón. Bueno, esto era al comienzo, porque hoy en día tampoco le serviría a una cuenta que está a nivel avanzado, puesto que las 5 ruletas hoy en día ya han sido maximizadas por las ballenas. En mi caso estoy por la mitad de la cuarta, pero no me conviene, puesto que estoy priorizando buscar más índice de combate, por la cual me quedo con esta ruleta. Pero recuerden que siempre ustedes pueden elegir la ruleta que ustedes quieran. Otro punto bueno son las recompensas por facción, que independientemente queden últimos, se ganarán 10 SS todos los miembros de la facción, además de piedras de bendición. Así que esta recompensa es a nivel de facción, donde el top 1 obviamente ganará más piedras de bendición del dragón. Esto ya depende mucho de los reinos con los cuales te toca, pero es muy buena idea que tú participes en este evento por las apariencias SS, que son las más escasas y caras de conseguir. Para un jugador que es free to play le viene muy bien priorizar esta recompensa. También hay recompensas por contribución individual, que eso ya depende de los puntos de contribución que hayas hecho en la temporada, donde los 3 primeros lugares se llevan 100, 80 y 70, y los últimos lugares se llevan 20 CS. Así que participa
participa, aunque sea mandando a transportar, mandando 10k de T1, porque 20 SS no son fáciles de conseguir en otros eventos a comparación de esto. También hay recompensas por eliminación individual. Bueno, esto es para jugadores que son de alto vuelo, cuentas maximizadas, que quieran perder sus tropas y también rankear en este evento. Es una buena idea, porque el salón de pájaro dorado, por la skill que te ofrece, la tasa de bajas de enemigos, es muy útil para el asedio de Ciudad Campeón actual, ya que si no tienes tasa de bajas, pues solamente generarás heridos al enemigo y eso no te genera mérito y no te genera piezas de combate, y aún no has maxeado los emblemas dobles de ataque y defensa. Estas son las recompensas del top 1 al top 10.000, que por lo general todos ganan un emblema real en gris, independientemente del lugar que queden. Participen, muchachos, aunque sea, y eliminen algo de sus tropas, intenten hacer PvP, ya que en este evento lo compensa. Eso es lo bueno de este evento, que favorece a todo tipo de jugador. Bueno, esos son todos los puntos buenos a mi punto de vista. Bueno, también hay otro punto, que tú puedes controlar la cantidad de tropas que quieres perder. Si llegas a un día donde no tienes recursos para curar, no tienes aceleradores para curar, o crees que no tienes las suficientes tropas para seguir mandando, deja de mandar y manda tus 10k de T1, ya que las recompensas igual serán otorgadas tanto por facción como por puntos individuales, porque ya contribuiste, aunque sea en algo. No estarás rankeando, quedando en los primeros lugares, pero por lo menos tu acción se hizo notar en la facción y eso ayuda mucho. Bueno, esos son todos los puntos buenos de este evento. Ahora pasemos a los puntos malos. Bien, los puntos malos de este evento es que juega mucho la suerte. ¿A qué me refiero? Te puede tocar una ballena maximizada al momento de hacer un ataque y quedar eliminado en la primera ráfaga de eliminaciones. Ese es el problema número uno. Como también puedes tener mucha suerte y sacar harto mérito haciendo ataques. Por ejemplo, aquí tengo 3 ataques destacables, tenía muchísimos más, pero al pasar del tiempo pues se van borrando estos reportes. Por ejemplo, aquí por el tema de la resiliencia pues quedé eliminado de la ráfaga de eliminaciones y tuve que volver a mandar, y ese es un punto muy malo, el tema de la suerte. Pero así es la guerra, muchachos, a veces se gana, a veces se pierde. Como decía Cersei en el Juego de Tronos, ganas o mueres, no hay término medio, o en inglés, in Game of Thrones you win or die. Otro punto malo es para el tema, más que nada, el que no tiene alters, no maneja productoras. Aquí sí va a haber un problema por el tema de los recursos. Es muy caro jugar este evento, ya que pierdes recursos y aceleradores. En mi caso es más el tema de recursos. Otro punto malo de Batalla Gloriosa es el tema del ranqueo. El ranqueo, si bien es bueno, pero te exige un nivel muy avanzado en la cuenta. Obviamente un free to play no tiene las mismas oportunidades que una cuenta maximizada, y eso genera pues un desánimo por parte de los jugadores free to play, y no suelen mandar sus tropas a atacar en este evento porque pierden y no le matan a veces nada al enemigo porque son demasiado fuertes. Bueno, eso es viendo más de la perspectiva de un jugador free to play. Otro tema es qué tan activa es la facción. En este caso, en esta temporada, mi facción ha logrado llegar al medio, pero hay facciones que por tema de actividad, tema de horario o tema de que sus jugadores no les gusta pelear en este evento porque son pérdidas reales, pues quedan así, como la Fortaleza de Sombra, que
se ven limitados a solo tener 5 edificios y rascar un poco de los edificios cercanos, puesto que ya su objetivo no es rankear, sino tratar de sacar méritos, porque en toda facción hay jugadores fuertes, eso es un punto. Acá solamente están buscando méritos, perderse tropas para volverse castillo cero. Ya su objetivo no es ganar, puesto que han quedado bloqueados y de manera muy significativa hacia el centro de la ciudad gloriosa. Así es, muchachos, a veces toca en facciones durante que los líderes no están en línea o simplemente no son alianzas que les guste jugar PvP en este evento y por ende se quedan estancados en su base. Lo único que pueden hacer ellos para generar contribución es atacar cada 10 horas a la facción enemiga con el edificio más cercano, no con el propósito de ganar, sino tratar de clasificar por tema de eliminación individual y contribución individual. En la temporada pasada sí había pasado lo que les está pasando a estas dos facciones que habían quedado bloqueadas, y eso es más por tema de horario o que no le gusta el PvP, pero igual de todas maneras logré sacar contribución y por lo menos quedar top 40, top 50 creo que quedé, pero sí saqué mis puntos de contribución y por eliminación. Por tema de recompensa de facción no existe una diferencia muy significativa como para desanimarse. Bueno, esos son todos los puntos buenos y malos de este evento de batalla gloriosa. Dando mi veredicto, una conclusión, muchachos, es un evento de que ustedes deben participar por las recompensas que te ofrecen. Vale la pena perder tropas porque aquí se generan buenos méritos, tanto de muertos como de tus propios muertos. Participa, aunque sea mandando 10k de T1, ya que eso te va a dar mucha contribución y por ende vas a tener más SS al finalizar la temporada. Bueno, y sin más que agregar, eso es todo por hoy. Les ha hablado su amigo Vanette y conmigo será hasta la próxima. Bye, muchachos, muy buena suerte, que ya quedan 3 días para que Batalla Gloriosa llegue a su fin. Bye.